Buenos días, ingeniero. Soy el alumno Torres Cueva Janger Franz de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de la Facultad de Ingeniería de Minas. En esta oportunidad voy a exponer sobre el tema de la obra El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. En el integrantes de mi grupo están Rojas Félix, Giampiero, Romero, Ñavincopa Anderson y mi persona, Torres Cueva Janger Franz. Ya, el contenido que va a tratar la diapositiva será sobre la introducción, un resumen, biografía de Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, filosofía y pensamiento de Maquiavelo, ensayo filosófico sobre el príncipe, en un resumen de la obra El Príncipe, puntos de vista de otros filósofos hacia Nicolás Maquiavelo y sobre la obra El Príncipe. Y finalizamos con conclusiones. Ya, en la introducción. El Príncipe fue escrito por Nicolás Maquiavelo en el año 1513. Es una de las obras más controvertidas e influyentes de la filosofía política. Este tratado aborda de una manera pragmática y realista, ofreciendo consejos a los líderes, a diferencia de otras obras políticas de su tiempo. Maquiavelo introdujo un enfoque basado en la eficiencia y naturaleza humana, con el objetivo de asegurar estabilidad y éxito del líder. Biografía de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo fue un destacado filósofo, diplomado y escritor italiano, conocido por ser una de las figuras más influyentes del Renacimiento en el ámbito del pensamiento político. Nació en Florencia, en una época de inestabilidad política marcada por el dominio de los Médicis y y la, y la fragmentación de Italia en numerosos estados rivales. En 1498, Maquiavelo fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería de la República Florentina, donde desempeñó funciones diplomáticas y militares, lo que permitió observar de cerca las dinámicas del poder. Durante su carrera, Maquiavelo se relacionó con líderes importantes, como César Borgia, cuya astucia política influyó en sus escritos. Sin embargo, en 1512, tras el retorno de Medici al poder, Maquiavelo fue destituido, encerrándolo brevemente y luego exiliado. Fue durante este periodo de retiro en que escribió su obra célebre El Príncipe, donde expone sus ideas sobre la naturaleza del poder y el líder. Maquiavelo también escribió otras obras como Discursos sobre la primera década de Tito Livio y la comedia Mandrágora, donde su reputación ha estado asociado al pragmatismo político y la frase "el fin justifica los medios". Sus pensamientos es más complejo y abarca la necesidad de un gobierno fuerte para lograr la estabilidad. Maquiavelo falleció en 1527, donde su legado sigue vivo, influyendo en el pensamiento político hasta la actualidad. Su filosofía y pensamientos de Maquiavelo. En el realismo político, Maquiavelo rechaza el idealismo de otros filósofos, que ven el gobierno como un ostento de virtud y moral. En su lugar propone un enfoque realista, centrado en la observación de la naturaleza humana y las dinámicas del poder. Para él, los seres humanos son ambiciosos, egoístas y son motivados por el interés propio. Por ello, el gobernante debe estar preparado para actuar en funciones de esta realidad. En lugar de basar sus decisiones en principios éticos abstractos. Separación entre la política y la moralidad. Uno de los aspectos más innovadores del pensamiento de Maquiavelo es la separación de la política de la moral tradicional. Es su visión. Los principios morales no deben obstaculizar las decisiones políticas. Los gobernantes deben estar dispuestos a hacer lo que sea necesario, incluso si contradice los valores religiosos o éticos, siempre que sea en beneficio del Estado. La filosofía de Maquiavelo sigue siendo relevante, ya que plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del poder, la ética de la política y los límites de la moral en la toma de decisiones gubernamentales.
Virtud y fortuna. Maquiavelo introduce los conceptos de virtud y fortuna como para explicar el éxito en la política. La virtud refiere la capacidad de un líder para aceptar a las circunstancias y tomar decisiones audaces, también eficaces. Es una mezcla de habilidad, valentía y astucia. Por otro lado, la fortuna representa la suerte o el azar. Según Maquiavelo, aunque la suerte influye en la vida, un líder con suficiente virtud también controla o al menos maneja la fortuna para aprovechar las oportunidades. El uso de la fuerza y la astucia. Maquiavelo argumenta que el príncipe debe ser tanto un zorro para evitar trampas como un león para asustar a los lobos. En otras palabras, el gobernante debe combinar la fuerza con la astucia para mantener el poder. Debe estar dispuesto a ser espiado cuando sea necesario o despiadado, pero también a mostrar misericordia y bondad cuando le convenga. Importancia del aspecto. La importancia del aspecto para Maquiavelo surge que en la política la percepción puede ser tan importante como la realidad. Un príncipe debe preocuparse por su reputación y proyectar una imagen de virtud, incluso si en realidad actúa de manera contraria. La capacidad de engañar y manipular la opinión pública es vista como una habilidad esencial para el éxito político. La naturaleza humana. Maquiavelo tiene una visión pésima sobre la naturaleza humana, considerándola voluble, egoísta y ambiciosa. Cree que las personas por lo general actúan en su propio interés y son fácilmente manipuladas mediante el miedo o la esperanza. Por ello, el gobernante debe estar consciente de estas características humanas y utilizarlas a favor para mantener el control del Estado. Ensayo filosófico sobre la obra El Príncipe. Nicolás Maquiavelo, en su icónica obra El Príncipe, escrita en 1513, revolucionó la filosofía política al ofrecer un enfoque realista y pragmático sobre el poder y el liderazgo. A lo largo de la historia, este tratado ha sido tanto celebrado como criticado por la visión cruda y a menudo desprovista de moral tradicional. En este ensayo abordaremos la obra desde una perspectiva filosófica, explorando sus principales conceptos en contexto en lo que fue escrita, y cómo Maquiavelo desafía la moralidad clásica, introduciendo una nueva forma de ver la realidad ética y política. Contexto histórico y filosófico de Maquiavelo. El Príncipe fue escrito en un periodo de gran inestabilidad en Italia, un país fragmentado en múltiples ciudades y estados que se encontraban en constante lucha entre sí. Florencia, la ciudad natal de Maquiavelo, vivió varios cambios constantes políticos durante su vida, incluyendo la caída de los Medici y la instauración de la República, en la cual Maquiavelo ocupó un papel destacado como funcionario y diplomático. Estos eventos, sumados a su exilio tras la reestructura de Medici, influyeron en su perspectiva sobre el poder y la política. Filosóficamente, Maquiavelo aparta las tradiciones idealistas en su tiempo, mientras que muchos de sus contemporáneos seguían la línea de humanismo renacentista. Ruptura con la filosofía clásica de Platón y Aristóteles. Maquiavelo desafía abiertamente el concepto de política como un ámbito regido por principios morales elevados. En la República, Platón sostiene que el gobernante debe idealizar de ser un rey filósofo, alguien que gobierne con justicia y busque el bien común de todos los ciudadanos. Sin embargo, Maquiavelo introduce una visión contraria. El gobernante no necesita ser virtuoso en el sentido moral clásico, sino debe ser eficaz y capaz de manipular las circunstancias para mantener el poder. El fin justifica los medios y la relatividad moral.
Uno de los aspectos más polémicos del Príncipe es la aparente defensa de que el fin justifica los medios, aunque esta frase no aparece específicamente en el texto. Refleja la esencia de la filosofía política de Maquiavelo. Para él, el éxito del gobernante se mide con la capacidad de mantener el poder y asegurar la estabilidad del Estado. Los medios utilizados, ya sean moralmente cuestionables, como el uso de la violencia o el engaño, son aceptables siempre que se logre el objetivo. Este principio plantea una cuestión filosófica profunda sobre el realismo moral en la política. Maquiavelo no rechaza la moralidad en general, sino que Maquiavelo propone que las reglas morales que rigen la vida cotidiana no se pueden aplicarse de la misma manera que en el ámbito de la política. En este sentido, introduce una separación entre política personal y la ética, la política pública y sobre la ética personal. El príncipe y el pueblo, la relación entre los súbditos. Otros aspectos filosóficos importantes en El Príncipe es la relación entre el gobernante y sus súbditos. Maquiavelo no concibe al pueblo como un fin en sí mismo, como lo haría Aristóteles, que veía la política como el medio para alcanzar el bien común. Para Maquiavelo, el pueblo es un elemento clave en la estabilidad del poder, pero su bienestar no es la prioridad. El príncipe debe gobernar de manera que evite ser odiado por el pueblo, ya que esto pondría en peligro su poder, pero no necesariamente debe buscar ser amado o respetado. Lo fundamental es que el príncipe deba mantener el control de su gobierno usando la coherencia si es necesario y, y- impacto filosófico para Maquiavelo y legado posterior. El impacto que Maquiavelo en lo filosófico o político es innecesario, y la obra ha generado múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos. Su visión realista del poder influenció profundamente en el pensamiento de Thomas Hobbes, quien en el Leviatán desarrolló una teoría del poder basada en la naturaleza del egoísta y temerosa del ser humano. Ahora hablaremos un resumen sobre la obra El Príncipe. En la primera parte de que constituye el capítulo 1 al 11, se habla sobre las clases de principados, formas de adquirirlos y gobernarlos, y cómo gobernarlos. Uno de los puntos son la república y los principados hereditarios, nuevos o mixtos, sobre la adquisición de principados con armas propias o ajenas, el bien y el mal, uno de la crueldad, el bien y el mal uso de la crueldad. Principios civiles y eclesiásticos. Y ahora hablaremos del capítulo 12 al capítulo 14, que trata sobre las clases de milicias y cómo lidiar con ellas. En ellos habla sobre la forma de medir las fuerzas de los principados, sobre el ejército. Y ahora del capítulo 15 al capítulo 21 se habla sobre lo que hace un príncipe, lo que hace que un príncipe sea alabado o censurado, la generosidad y la avaricia. También se habla sobre la crueldad y compasión, sobre ser amado o ser temido, sobre el león y el zorro, lo que ya se habló anteriormente, sobre las virtudes y el poder. También sobre ser odiado y menospreciado. También se habla sobre las fortalezas. También sobre la forma de conducir para ser amados por el pueblo. Ahora hablaremos del capítulo 22 hasta el 23, donde es la selección del secretariado. En este capítulo, Maquiavelo advierte sobre los criterios que debe seguir el príncipe a la hora de elegir a sus secretarios y ministros. En el capítulo 15 se habla sobre la fortuna.
Maquiavelo también dedica un capítulo a explicar el poder de la fortuna. En el capítulo 24 y 26 habla sobre las causas de la pérdida de Italia y la importancia de recuperarla. En los capítulos finales, Maquiavelo hace un balance sobre las causas por las cuales los príncipes de Italia han perdido sus estados. Ahora, algunos puntos de vista de otros filósofos hacia Maquiavelo y el príncipe. Uno de ellos es Tomás de Hobbes, Jean-Jacques Rousseau y Karl Marx. En conclusión, el Príncipe de Nicolás Maquiavelo es una de las obras importantes en el área de pensamiento político y filosófico. Su enfoque práctico en la política, que separa la moralidad y la eficiencia, plantea importantes cuestiones sobre la acción del poder. Gracias.